Hola queridos amigos. En aquellos días tranquilos, Adam seguía en silencio buscando esperanza y una nueva vida. Pero ¿podrá superar las pruebas que le esperan? Bajo el calor sofocante de los mediodías de verano, Adam enfrenta dificultades sin descanso, desde ganarse cada moneda hasta soportar momentos de soledad en medio de la multitud. Un día, cuando se encontraba en su punto más desesperado, un joven misterioso apareció de repente y le tendió la mano para ayudarlo. ¿Será esta la señal de un giro en su destino? ¿Y podrá Adam reencontrarse con Huyen y Ye, a quienes anhela con todo su corazón? Acompáñenos en esta emocionante travesía. No olviden dar me gusta y suscribirse al canal para no perderse los próximos acontecimientos. Vamos a descubrir juntos cada detalle de esta historia. Los invito a escuchar. Bajo el sol abrasador de una tarde de verano, ahora en la habitación prestada, Adam mira por la ventana y se pregunta cuánto más tendrá que esperar para regresar al norte. Extraña a su madre enferma, a sus hermanos pequeños y ahora también a Huyen, Ye y Maya. Pero no se arrepiente porque sabe que el precio de la bondad a veces es la soledad y entiende que vale la pena. Adam sabe que las despedidas no siempre son el final, sino a veces el comienzo de un nuevo camino, donde las huellas de la bondad algún día lo llevarán de nuevo a casa. Adam se despertó con una determinación silenciosa. No podía esperar más. Su madre estaba enferma, sus hermanos lo necesitaban. Metió unas cuantas cosas en su vieja mochila, unas camisas, una libreta con direcciones y el pañuelo que su madre le había regalado cuando dejó el pueblo. El hombre que lo había acogido lo miró con preocupación. ¿Seguro que quieres irte tan pronto? Aquí podrías empezar de nuevo. Adam sonrió. Lo sé y estoy agradecido, pero hay caminos que no se pueden dejar pasar. Salió a la calle cuando apenas amanecía con el poco dinero que el hombre le dio para el viaje y con el corazón lleno de una mezcla de esperanza y miedo. Sus pasos resonaban suaves sobre el camino polvoriento. Sus sandalias viejas, su camisa desgastada, todo hablaba de los años y el esfuerzo, pero él seguía caminando con la vista al frente buscando una nueva chispa de esperanza. Aunque su cuerpo estaba agotado por días de trabajo duro, una fuerza invisible lo impulsaba a seguir. Al pasar frente a una tienda de materiales de construcción donde varios obreros descargaban pesadas cajas, Adam se detuvo y entró despacio. Nadie parecía prestarle atención, pero no le importó. Se acercó al dueño y con voz suave pero decidida preguntó: «Disculpe, ¿necesita más personal? Quisiera trabajar aquí». El dueño lo miró rápidamente y viendo que era un joven fuerte, asintió sin dudar. «Está bien, empieza ya». Adam no dejó pasar la oportunidad. Agradeció y enseguida se puso manos a la obra. Cargó sacos de cemento y ladrillos pesados con el sudor empapándole la camisa y bajándole por la frente, pero sin una sola queja. Cada movimiento lo hacía pensando en su madre, la mujer que había trabajado toda la vida para criarlo. Cuando el cansancio lo golpeaba, recordaba la mirada cariñosa de ella, y eso le daba fuerzas para seguir. El calor del verano quemaba su piel, su rostro estaba enrojecido y la ropa completamente empapada. Sin embargo, no se quejaba. Al contrario, sonreía y charlaba con los obreros compartiendo historias para aliviar el cansancio y el calor. Al terminar la jornada, Adam se sentó bajo la sombra de un gran árbol. Su cuerpo pesaba como si ya no pudiera moverse, pero una brisa ligera lo refrescó. Sabía que su madre esperaba con ansias el dinero que ganaría ese día. Un rato después, el dueño se acercó con el pago. Adam sonrió al recibirlo. No era solo la paga de un día, era una nueva esperanza, un impulso para seguir en el camino difícil que tenía por delante. En esa sonrisa estaba toda su determinación. La vida seguiría siendo dura, pero Adam sabía que cada día trabajado y cada gota de sudor lo acercaban más a su meta, darle a su madre una vida mejor. Y por ella, por el amor inmenso que le tenía, no dejaría de luchar.
Bajo el sol intenso de una tarde de verano, Adam caminaba con prisa, el cuerpo agotado tras un día de trabajo duro. Aunque había ganado un poco de dinero, no se atrevía a gastarlo de forma imprudente. Lo que tenía solo alcanzaba para comprar un pan y una botella de agua, comida sencilla, suficiente para llenar el estómago vacío después de horas de esfuerzo. Con el pan en la mano, miraba hacia los puestos de comida al borde de la calle, donde el aroma despertaba su apetito. Sin embargo, se obligaba a contenerse y se repetía: mi vida aún es difícil, no puedo derrochar. Cada moneda la gano con sudor. Paso a paso, Adam llegó hasta una gran roca al borde del camino, bajo la sombra de un árbol donde podía descansar un poco. Dejó el pan a un lado y comenzó a morderlo. Aunque no era suficiente para saciarse, era todo lo que podía permitirse. Observaba alrededor con la mirada cansada, pero aún con un destello de esperanza. No podía dejar de pensar en los días difíciles que vendrían, en los sueños aún pendientes en su familia y en sus seres queridos que lo esperaban a lo lejos. Sin terminar el pan, una voz detrás de él lo sacó de sus pensamientos. «Joven, ¿quieres venir a trabajar conmigo?». Adam se giró sorprendido. Sabía que sería otro trabajo duro, quizá peligroso, pero no podía rechazarlo. Lo que más necesitaba ahora era trabajo, una oportunidad para seguir adelante. «Sería perfecto», respondió con determinación, aunque por dentro sentía cierta preocupación. Haría cualquier cosa mientras no se rindiera. Otra vez eran trabajos de carga, pero esta vez parecía más arriesgado. Piedras grandes y pesadas que debía cargar una a una sobre sus hombros delgados. Cada paso parecía arrastrado por el peso, pero no se detenía. El sudor caía al suelo, su camisa estaba empapada y su rostro se iba oscureciendo por el calor sofocante. Sus manos estaban ásperas y adoloridas, pero seguía trabajando sin parar, paleando mezcla y moviéndose con firmeza, como si esa fuera la única forma de sostener su vida. En un descanso con el pan aún sin terminar, Adam se sentó en una esquina y miró hacia el horizonte. El sudor le corría por la cara, pero en ese momento pensó en alguien, Tubi, la joven que había hecho latir su corazón con fuerza. Recordó sus breves encuentros llenos de emociones intensas. Sentía una tristeza profunda al no saber dónde estaba. ¿Dónde estará Tubi?, se preguntaba con preocupación. Tal vez ella vivía tranquila en algún lugar mientras él seguía luchando sin descanso. Aunque cansado, no podía dejar de pensar en ella. Tubi era su mayor motivación para no rendirse. Se prometió que algún día, pasara lo que pasara, la encontraría y podría decirle todo lo que no se atrevió a confesar antes. Su vida era dura, pero mientras tuviera esperanza, no se daría por vencido. En Adam vemos a una persona llena de fortaleza, que aunque agotado y enfrentando dificultades, sigue pensando en lo bueno y en quienes ama. Busca siempre una forma de superar los obstáculos, y aunque a veces sienta desesperación, mantiene la fe de que todo mejorará. Detalles como el pan a medio comer, el sudor empapando su camisa y sus pensamientos sobre Tubi hacen que uno sienta empatía y comprenda el esfuerzo y sacrificio que vive cada día. La luz del día se apagaba poco a poco, dando paso a la noche que cubría todo a su alrededor. El cielo se oscurecía y nubes grises pasaban como si colocaran sobre Adam una capa invisible de cansancio. Después de un día entero de trabajo duro, sentía su cuerpo completamente agotado. Sus pasos se volvían pesados, como si cada uno arrastrara una carga imposible de soltar. Las piernas le dolían, las articulaciones crujían después de tantas horas de esfuerzo. El calor del verano todavía permanecía en su cuerpo, pero dentro de él la fatiga había dejado todo vacío. «Quizá debería dormir aquí mismo», se dijo con un tono de resignación. Ya era demasiado tarde, no tenía fuerzas para seguir caminando. Miró alrededor. La calle estaba desierta, sin una sola persona, iluminada solo por la luz tenue de algunas casas lejanas. El silencio era inquietante y el frío comenzaba a colarse en su cuerpo, haciendo que cada músculo temblara. Encontró un rincón junto al borde del camino donde había un banco de piedra viejo.
Se sentó y apoyó la espalda contra la roca fría. No quería pensar más, solo cerrar los ojos y olvidar aunque fuera por un momento las preocupaciones y el dolor acumulado. Pero al cerrarlos, las imágenes llegaron sin ser invitadas, su madre esperándolo en casa, las palabras de aliento de Tuvi, que nunca se atrevió a confesar cuánto significaban para él, y las dificultades que aún no había podido superar. El cansancio lo envolvía como una ola, pero dentro de él había otras olas invisibles pero igual de fuertes. No estaba agotado solo físicamente, sino también por las preguntas que nunca dejaban de rondar su mente. ¿Cómo cambiar esta vida? ¿Cómo enfrentar un futuro incierto con tantos problemas sobre los hombros? Esas preguntas se repetían sin descanso, aumentando su confusión. En la oscuridad, sin nadie cerca, solo quedaban Adam y sus pensamientos. Cada respiración llevaba consigo el peso del agotamiento, pero en el fondo de sus ojos aún brillaba una chispa de esperanza. No puedo rendirme, se decía. Aunque todo a su alrededor pareciera sombrío, no se permitiría caer. No se daría el lujo de ser débil. Cada paso, por doloroso o cansado que fuera, formaba parte de un camino que no podía abandonar. Recordó a Tuvi, la mujer que una vez había hecho que su corazón latiera con fuerza, y los breves días que compartieron sueños y esperanzas sin llegar a decirse todo lo que querían. Ella era como una pequeña llama ardiendo en medio de la noche, la razón por la que Adam no quería rendirse. Por más dificultades o noches largas que vinieran, él creía que algún día podría empezar de nuevo. Ella sería la fuerza que lo impulsaría a superar todas las pruebas. La noche avanzaba. Adam se recostó sobre el banco de piedra, cubriéndose con su vieja camisa desgastada. Cada suspiro y cada movimiento traían consigo un deseo ardiente de una vida mejor. Pero había algo de lo que estaba seguro, sin importar lo difícil que fuera, ni lo larga que se hiciera la noche, no se rendiría, porque en su corazón siempre quedaba la certeza de que algún día la luz volvería a iluminar la oscuridad, y aunque tuviera que enfrentar cualquier obstáculo, seguiría caminando hacia adelante. En un mundo donde la mayoría de las personas solo piensa en sí misma, la bondad a veces es vista como un lujo e incluso como una debilidad. Pero para quienes se atreven a dar sin condiciones, la recompensa no es el dinero ni la fama, sino un tesoro invisible, la paz en el alma. Adam nos ha mostrado que ayudar a los demás, incluso si implica sacrificar una parte de uno mismo, es una forma de amor que trasciende cualquier distancia y cualquier tiempo. La soledad que llega después de ayudar no es un vacío frío, sino el eco suave de un corazón. Ser una buena persona nunca ha sido fácil. A veces duele, a veces te deja solo, pero siempre vale la pena porque la bondad de hoy será la luz que te guíe mañana. Adam nos recuerda que aunque las manos queden vacías, después de dar el alma permanece llena. En un mundo apresurado, detenerse para tender una mano es un acto valiente. Poner el corazón por encima del interés y la empatía por encima del miedo. Puede que hoy no veas el fruto dulce, pero la semilla que has plantado crecerá y un día será la sombra que te proteja. Recuerda, ser bueno puede hacerte llorar, quitarte tiempo o alejarte de alguien, pero nunca será en vano. El mundo necesita más personas como Adam, aquellas que se atreven a perder algo para devolver esperanza a los demás.